Horacio, ahí estamos. ¿Aló? Ahí estoy. Sí, perfecto, te escucho perfectamente. No, le estaba diciendo, Horacio, que Jorge Metz comentaba que hicieron la transmisión del mando en 2015 y que después no se volvieron a ver. Y yo le quería recordar a Jorge Metz que nosotros nos vimos en octubre del año pasado cuando yo presenté mi libro de Malvinas, cuando yo fui a nadar a Malvinas y que vos viniste porque figurás en el libro, porque el ingeniero Tetamanti, además de ser ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires, de ser un hombre de la industria naval y de haber sido ex subsecretario de Puertos durante el periodo 2012-2015, fue el primero que ganó una regata a vela en las Islas Malvinas. Así que creo que ese título, no sé si no es uno de los que llevas con más orgullo, ¿no? Seguramente, por supuesto. Y entonces cuando presentamos el libro que yo hice cuando después de ir a nadar a Malvinas, Jorge, que también su padre fue con YPF a Malvinas a llevar combustible, y que además Jorge, como marino mercante, viajó a Israel a buscar armas para después, para la guerra, y después hizo 2 viajes en época de la guerra, desde Santa Fe hasta Santa Cruz. También nos unía a todos el tema Malvinas, y bueno, ahí habían estado juntos. Pero bueno, Horacio, te dejamos con tu charla, con tu presentación. Sé que tenés unas fotos, unos diagramas que los vas coordinando con el control central. Perfecto. Bueno, cuando vos digas yo arranco. Vamos. Bueno, primero gracias, Agustín, por la invitación, Ariel. La verdad que es una oportunidad más que oportuna, ¿no? Para que los argentinos, a pesar de que estamos pasando una situación bastante compleja, podamos aprovechar esta pausa para reflexionar sobre temas tan importantes. Es evidente que los canales de navegación pueden ser abordados de una enorme cantidad de vectores, digamos, desde lo histórico, desde lo geográfico, desde lo político, desde lo económico, de lo que son las técnicas de la navegación. Es decir, podríamos discurrir días, años, digamos, acerca de nuestros canales de navegación, y particularmente estamos hablando de un canal de la navegación, el Río de la Plata, ¿no? La geografía que pintó y talló la historia argentina, porque justamente en esas aguas del Río de la Plata, en sus conflictos, en sus batallas, se fueron, digamos, dibujando las diferentes etapas de nuestra historia. Prácticamente la Argentina tiene una génesis identitaria en el Río de la Plata. Digamos, es el origen de nuestra organismo nacional. La Argentina nació a la vera del Río de la Plata y, por supuesto, indivisiblemente con el Paraná y con ese heredero, ¿no? de la ruta del Potosí. Esas páginas de la historia y, obviamente, aquella que quedó tapada tal vez por una visión sesgada de la vuelta de obligado, bueno, evidentemente son aspectos que nos dan la importancia, el voltaje de estas discusiones. Por eso yo creo que frente a toda discusión, frente a todo análisis, uno tiene que hacer como una convención previa de glosario, de términos, aclarar para que poder enriquecer la discusión y tener claro qué estamos discutiendo. Por eso a mí me parece que la disertación del embajador y ex canciller Jorge Taniana ha sido brillante, y yo concuerdo porque su punto de abordaje a esta problemática tiene una lógica dominante, que es la que tiene que estar por encima de todo, digamos, la que tiene que marcar y enmarcar el debate. Y yo creo que él toma o elige la visión geopolítica. Y creo que es muy afortunado, y yo comparto, y más o menos es la misma línea que yo quisiera seguir, es decir, analizar el Canal Magdalena desde el punto de vista del impacto geopolítico y su fuerte influencia sobre el ejercicio soberano de la nación argentina. Porque eso está más allá de cualquier análisis económico, cualquier análisis, digamos, de coyuntura o cualquier análisis que nos haga a determinar si técnicamente, si físicamente. Por supuesto, sometido a una rigurosidad y a una factibilidad, pero me parece que tiene que estar todo subordinado a esta cuestión central. Yo creo que hay un tema que quisiera agregar, que, digamos, en función cuando razona y cuando nos habla Jorge Taniana del impacto y de la necesidad de repensar la Argentina y de integrar una Argentina que está desintegrada, y que está desintegrada básicamente en función de determinados intereses que justamente no son los argentinos. Y quisiera agregar 2 conceptos, que sería
hablar de ríos en términos de sujeto geográfico, digamos, clarificar, identificar el sujeto geográfico por el cual estamos opinando, porque acá tenemos una cantidad de elementos distintos que son sujetos geográficos distintos y que inclusive están desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, de la juridicidad de ese espacio geográfico, el plexo normativo que le es apropiado. Es decir, una cosa son los canales en el Tratado del Río de la Plata. También es cierto que quiero corregir, el Punta Indio no está bajo la jurisdicción de la Comisión porque es preexistente al acuerdo y que tiene un tratamiento distinto a lo que podría ser, por ejemplo, este nuevo elemento que aportamos, que es el Canal de Magdalena, o lo que acá ha pasado omitido, que la Argentina, en el gobierno anterior, aprobó a libro cerrado la extensión del Canal de Montevideo. O sea, son como sujetos nuevos que irrumpen y que no tenemos que tener de clarificar. Y además, dos otros elementos que son una concepción que cuando uno hace un análisis logístico o geopolítico, que son abstracciones que son muy interesantes, que es el centro geográfico de la población de un territorio y el centro geográfico del valor agregado. Es decir, podemos determinar con claridad en lo que es la extensión de la Argentina, dónde está ubicado su centro geográfico poblacional y dónde está su centro geográfico del Producto Bruto. Y evidentemente ambos están definitivamente al norte de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la logística de la Argentina no puede ser pensada abstrayéndose de que, obviamente, más allá que hemos escuchado a nuestro presidente y que yo personalmente acompaño, de que es necesaria una fuerte política de redistribución demográfica en la Argentina, porque entre otras cosas de la que está causando está agravando esta cuestión que estamos viviendo. Otra sería la situación argentina si tuviésemos una distribución más pareja. Pero lo cierto es que ese proceso es un proceso que ojalá nos pongamos en marcha de acá a 20 años, 30 años, de poder resolver esta cuestión de la concentración alrededor del puerto de Buenos Aires, que yo creo que es el origen por la cual la Argentina ha tenido este tipo de desarrollo desequilibrado. Por lo tanto, cuando hablamos de logística, es, digamos, más allá que el frente marítimo argentino en el sur es una disponibilidad, digamos, geográfica, lo cierto es que las capacidades económicas, poblacionales y la distribución de su riqueza necesariamente tienen que salir por el Río de la Plata. No puede haber ninguna otra conexión, digamos, que no sea por el Río de la Plata si tenemos que entender que uno de los grandes hipotecas que tiene la Argentina es esta grosera desequilibrio de su matriz logística. Es decir, la Argentina tiene su logística interna depositada más del 84% en el tráfico con camiones y solamente un 11% en un tráfico vía ferrocarril y apenas un 1 o 2% por agua. Es decir, es evidente que lo que cuesta un peso llevado en un barco cuesta 10 pesos llevado en un ferrocarril y cuesta 100 pesos llevados en un camión. Es evidente que la Argentina condiciona su desarrollo. Es evidente que la Argentina en esa de redistribución logística tiene un problema serio. Y ahí aparece un recurso abandonado, un recurso que a partir de esa década del 90, donde antes de esas promocionadas reformas, la Argentina, con sus dificultades, con sus cuestiones que había que ajustar seguramente, era una potencia marítima y mundial. Tenía una flota del Estado de una enorme capacidad que llegaba a los 5 continentes. Tenía una flota fluvial que prácticamente controlaba y manejaba no solamente el tráfico argentino, sino, digamos, era responsable del tráfico global. Tenía una flota de bandera muy importante, no solamente en el Estado, sino en las empresas privadas. Tenía una industria naval poderosa en términos de capacidad productiva y tenía una soberanía que podía, digamos, determinar una cantidad de resortes del Estado que lamentablemente hoy la Argentina no lo dispone. O sea, es evidente que si hacemos un saldo de esas épocas, es evidente que se va a encontrar muy pocos puntos a favor, digamos, de este proceso. No ha sido afortunado y la Argentina no ha seguido bien parada. Por eso es importante recomponer una estructura de transporte por agua que la Argentina ya la tenía. A mí me impresionó cuando Jorge hablaba de que lo que aspiraríamos los argentinos, que me dio bastante tristeza, pero fue muy contundente, que el éxito sería volver a 70 años atrás. O sea que estamos haciendo un programa para volver a lo que teníamos. Y aquellos que hemos trabajado y tenemos fuertes vínculos con la Patagonia, sabemos que la Patagonia no se desarrolló
a través ni siquiera por el tráfico carretero, ni siquiera por el ferroviario, que era importante, sino que esos grandes puertos de la Patagonia fundamentalmente eran, digamos, criados a la vera de la llegada de los buques, como bien decía, esos viejos buques de Dodero, de Mianovich, y después, por supuesto, de las flotas del Estado, posteriormente transportes navales. Es decir, la logística de la Patagonia por agua ha sido fundamental en su desarrollo, y la ausencia o pérdida, yo creo que ha sido y es una de las razones por la cual están fuertemente condicionados no solamente la calidad de vida, sino la posibilidad de desarrollarse en la Patagonia. Y después tenemos, por supuesto, una situación geopolítica muy seria que no se puede cuantificar del punto de vista económico. Nosotros tenemos un territorio ocupado por una potencia militar. Nosotros tenemos nuestras aguas y nuestros mares ocupados con una potencia militar, y además tenemos una cantidad de recursos que no son propios por derecho propio, que han sido, digamos, y que son de alguna forma explotados ilegalmente. Y la ausencia de la Argentina en ejercicio soberano, que es la presencia concreta de buques de bandera argentina, de defender esa milla 200, y ahora, como bien lo decía el embajador Tayana, la nueva posibilidad de este nuevo reconocimiento en cuanto a estos nuevos recursos del suelo y el subsuelo que nos ha reconocido las Naciones Unidas. Por lo tanto, es imprescindible que la presencia argentina en la Patagonia sea reforzada. Es imprescindible que nosotros abordemos una etapa de fuertes conflictos en un mundo que va a emerger de esta situación en forma muy condicionada. Tenemos que apropiarnos de aquello que nos corresponde por derecho propio. Por lo tanto, esta situación anómala, donde la Argentina, y heredera de esas modificaciones o reformas de la década del 90, que yo soy fuertemente crítico, que en realidad no eran reformas que habían surgido de una libre determinación del pueblo argentino, han sido un conjunto de reformas impuestas por consenso de Washington a través de ese concepto de la subdivisión internacional del trabajo, donde a la Argentina solamente se le asignaba, digamos, una función de proveer materia prima, y que eso con derrame iba a ser el futuro del país. Y lo cierto es que una de las condiciones más, a mi criterio, más gravosas de esas modificaciones de los 90 o de esas imposiciones del consenso de Washington fue la determinación de que los argentinos fuéramos expulsados de las aguas, que los argentinos fuéramos expulsados de nuestros ríos y que los argentinos fuéramos expulsados de nuestros mares. Que abandonáramos la presencia de nuestros barcos, que los barcos iban a ser, o los transportes iban a ser por vía de banderas de conveniencia, que los puertos debían ser privatizados o que las vías de la navegación debían ser concesionadas. A partir de ahí, los resultados son muy claros. La Argentina desmanteló toda su infraestructura que disponía, perdió barcos, perdió flota, perdió puertos. Y lo cierto es que evidentemente la Argentina quedó condenada a una logística por camiones que seguramente el futuro va a quedar fuertemente hipotecado por estas cuestiones. Es obvio que acá no se trata de competir, no es que el camión compite con un ferrocarril o un ferrocarril compite con un barco. Es evidente que es una matriz sistémica y armoniosa donde se trata de poder sacar jugo a la mayor cantidad de esas posibilidades. La Argentina es una potencia marítima, la Argentina es una potencia mundial en cuanto a plataformas. No es explicable de ninguna naturaleza que nosotros tengamos abandonado prácticamente la misma cantidad de espacio territorial en el territorio argentino respecto de lo que disponemos en nuestros mares, en nuestros ríos. Por eso el Canal Magdalena tiene este simbolismo absolutamente determinante. Nosotros no tenemos que seguir navegando por un canal artificial absolutamente más oneroso y que nos obliga al norte cuando nosotros debemos navegar al sur. El futuro argentino está en el sur. El futuro argentino está en la posibilidad de desarrollar una logística soberana a través de una interconectividad fluvial y marítima. Nosotros tenemos que pensar primero en nosotros mismos. Es decir, ¿qué integración regional vamos a poder hacer con un país de rodillas y postrado? Es evidente que tenemos que empezar a poner a nuestra casa en orden para que de allí poder negociar con cierta razonabilidad con nuestros socios del Mercosur o de Sudamérica, que es su mandato. Pero es evidente que nosotros no vamos a poder tener un desarrollo armónico ni demográfico, ni industrial, ni el desarrollo del empleo. Lógicamente que no hay una grieta, hay una interpretación política también en todos estos. Es decir, nosotros pensamos, no podemos pensar de otra manera, que aquellos que militamos el campo nacional, es evidente que ponemos el empleo y el trabajo en el punto más alto de las prioridades de las políticas públicas.
tal vez sea el elemento más sagrado para defender, porque entendemos que el trabajo es el único organizador social a través de la posibilidad de lograr una patria libre, soberana y justa. Por eso nosotros queremos firmemente y acompañamos al senador Tayana en la concepción de que el canal Magdalena es una infraestructura absolutamente de orden geopolítico. Ahora, desde el punto de vista de bajar a tierra, digamos, que para mí ese es el concepto central de esta propuesta, de transformar una logística colonial, una logística que ha sido instaurada a través del consenso de Washington y de las regulaciones de la década del 90 que claramente tuvieron un resultado absolutamente negativo para los argentinos, que nos han dejado en esta situación tan lamentable de tener casi más del 60% de nuestros niños en la pobreza y tener un grado de desocupación que lacera a la familia de los argentinos, a las mujeres y los hombres argentinos. Por eso quería también señalar algunas cuestiones que se instalan falsamente, porque tenemos que tener claro que hay una fuerte inversión publicitaria porque los argentinos no tengamos claro estas cuestiones, tiran bombas de humo y de confusión, porque también es cierto que acá no se trata de ninguna mega obra. Y tampoco es cierto que es una inversión de 300 millones de dólares, porque todos los estudios que están acreditados, que están auditados y que están significados, hablan de una obra que no supera los 150 millones de dólares. Prácticamente es una obra de la misma costo que nos costó a los argentinos hacer una obra que fue la profundización del canal Martín García, de llevarlo de 32 pies a 34 pies, una inversión que la Argentina no tiene ningún tipo de beneficio, porque nada de esa profundización puede sacar jugo a los argentinos y prácticamente pasó desapercibida y hoy parecería que un canal a la misma inversión, que es un valor, si lo comparamos con el Paseo del Bajo, que superó los 1.000 millones de dólares, parecería que no califica para hacer una mega obra. Y también es absolutamente falso un debate que le quita la altura y la dimensión que la majestad de la discusión del Magdalena tienen los argentinos de esta profunda significado geopolítico. Decir que puede ser una fuente para poder contratar consultoras cuando eso es incierto y falso, porque hay que decir claramente que está totalmente terminado. Todos los estudios que ameritan para llevar esta obra están realizados. No hay que contratar ningún tipo de consultoría ni nada por el estilo, porque si algo tenemos un orgullo de los que tuvimos en esa gestión, que prácticamente la participación del Estado Nacional a través de la Prefectura Naval, de la Armada Argentina, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Seguridad, de los organismos de economía y los equipos técnicos del Estado Nacional fueron los que básicamente, fundamentalmente desarrollaron y fundamentaron todos los elementos de juicio necesarios para decir con mucha claridad que la obra del canal Magdalena está absolutamente disponible para ser licitado. Yo creo que la decisión política de no avanzar con el canal Magdalena le va a significar y le significó al argentino un enorme daño a nuestras posibilidades geopolíticas. Y otra cosa que me llama la atención, es decir, se habla, digamos, por supuesto que no quiero entrar en polémicas, pero acá no se habla ni de 47 pies, que no se puede entrar, pero me llama la atención que cuando el Estado argentino se allana al libro cerrado para hacer un canal en Montevideo de 47 pies, prácticamente que pasó desapercibido en los sectores que ahora están preocupados. Parecería ser que un canal soberano, la Argentina, para darle potencia a todos los puertos argentinos sin excepción, parecería ser que es un elemento de debate cuando un tercer país solicita la autorización a 47 pies, prácticamente no tiene o no le moviliza ningún tipo de preocupación. Me llama la atención que el canal de Montevideo, que está más al servicio, por supuesto, de las multinacionales que están ubicadas ahí, y que además refuerza el rol de Montevideo en temas que a nosotros nos hacen daño, porque el aporte logístico del Uruguay a la ocupación militar, a factibilizar la pesca ilegal de nuestra milla 200, realmente no se condice con la hermandad y con el respeto y con la generosidad que la Argentina históricamente ha tenido con estos hermanos uruguayos. Y también lo digo siempre, acá nosotros no tenemos ningún conflicto
con el pueblo uruguayo, mal lo podríamos tener. Acá hay un conflicto que no solamente nos debate en el Río de la Plata, acá hay un conflicto global. El conflicto de fondo del mundo es el conflicto entre el empleo de los argentinos y las rentas de las multinacionales. Eso es lo que está en conflicto. Y tenemos que llegar a un punto donde nosotros tenemos que defender el empleo de los argentinos. Por eso a mí me llama la atención poderosamente de que el canal de Montevideo haya sido allanado con tanta facilidad, que no le haya preocupado a nadie, que todos los puertos argentinos iban a quedar subordinados, y con una discusión bastante seria. Me gustaría que vayas al canal de Montevideo en la ampliación, donde se dejó claramente, y después quiero volver a esta cuestión, digamos, a este punto en particular. Cuando se habló del canal de Montevideo, ya el capitán Arce, que es un patriota argentino, un oficial de la Marina que ha tenido una responsabilidad muy alta en la CAR, ya nos advertía en sus trabajos que la Argentina tenía una vulnerabilidad geopolítica muy seria si Montevideo iba a seguir avanzando en la idea de profundizar su canal a 47 pies, con lo cual iba a proyectarlo por encima hacia el este, prácticamente cerrando nuestra salida al mar. Ya hay una cantidad enorme de informes del Servicio de Hidrografía Naval, de la Prefectura, de nuestra propia Armada, advirtiendo que esta obra evidentemente iba a generar muchos riesgos a los intereses más altos de la nación de la navegación. Ese riesgo que nos advertía el capitán Arce se ha materializado. El gobierno anterior prácticamente ni siquiera dejó reservados derechos para poder decir, bueno, ¿cómo salimos de esa situación? Es decir, y con otra cuestión, parecería ser que solamente la Argentina es la que tiene que poner su patrimonio en el colectivo de lo que se llama esta famosa hidrovía. Porque evidentemente nadie discutió y nadie dice que el canal de Montevideo forma parte del troncal. Sin embargo, es la puerta estratégica de entrada. O sea que cada país se reserva para sí la soberanía absoluta de segmentos estratégicos en lo que se conoce como hidrovía, esta multinacional. Y solamente la Argentina es la que pone su patrimonio esencial, porque no hay hidrovía sin el Paraná argentino, donde licúa su soberanía y la entrega y la cede a terceros países. Yo nunca pensé, nunca vi que Brasil cediera tan alegremente el canal del Tamengo. Nunca vi que el Paraguay cediera el río Paraguay tan alegremente. Es solamente la Argentina que entrega toda esa cuestión. Y la verdad, es importante decir que la Argentina no pretende abrevarle nada. Argentina no quiere quitarle nada a nadie. La Argentina no quiere perjudicar al pueblo uruguayo. La Argentina no quiere de ninguna manera perjudicar su tráfico. Si obviamente hacen el canal de Montevideo para mejorar su transporte, enhorabuena. Pero nadie nos puede quitar el derecho propio de poder decidir sobre nuestras propias cargas, de aspirar a hacer que nuestros propios puertos sean los que exportan nuestras mercaderías. Es un derecho propio legítimo. Por lo tanto, el Canal Magdalena es un paso adelante en una concepción de un país que resiste y que insiste y que no se rinde. Entonces, me parece que ese es el punto central donde tenemos que discutir el Canal Magdalena. Es evidente que acá hay una confusión enorme. Si nosotros analizamos la historia de los tratados, empezamos a hablar del tratado original, el tratado donde la Argentina habla de la cuenca del Plata. Esto es muy importante, la palabra cuenca es una palabra muy profunda. Cuenca no significa una cosa de transporte, no es una hidrovía, una cosa cosificada. Es una cultura, es una identidad histórica. Eso es lo que se llama cuenca. Por eso la Argentina, allá en el año 67, hablaba de la cuenca del Plata, usando una palabra castellana de nuestro idioma, con la simbología que eso significa, la metáfora que eso significa. Como dice Nietzsche, la palabra son viejos residuos de las viejas metáforas olvidadas. La palabra cuenca es muy importante, muy importante. Y nos fueron poco a poco sesgando desde lo lingüístico, nos fueron colonizando desde lo lingüístico. Desde el año 67 pasamos después al año 73, cuando aparece el Tratado del Río de la Plata con un sujeto geográfico claro, que era el Río de la Plata. Era el Río de la Plata y sus aguas comunes. Teníamos sujetos geográficos bien definidos. A partir de ahí empieza el extravío. En el año 93 aparece por primera vez la palabra más nefasta, que yo creo que es la palabra hidrovía, que la tenemos que eliminar del lenguaje. Primero porque no es castellana. Es una palabra que intenta cosificar el río Paraná, convertirlo en una cosa.
y que es el paso previo para ser apropiado. Algo debe ser cosificado para poder ser apropiado. Y ahí aparece un sujeto geográfico que toma el valor de hidrovía, que nace en un puerto que no es argentino, que es Corumbá, termina en otro puerto que no es argentino y que además históricamente no tiene ninguna vinculación con el Paraná, ni histórica, ni política, ni geográfica, que es Nueva Palmira. Nueva Palmira no pertenece al río Paraná, está en el río Uruguay. Sin embargo, es metida por la ventana del Tratado de Río de la Plata y pasa a y arroga derechos a un país con Uruguay que siempre discutíamos el Río de la Plata, pero con Uruguay nunca discutimos el río Paraná. Ahora el Uruguay define las políticas de transporte del río Paraná. Eso no es legítimo. Argentina no pretende, digamos, poder determinar de cómo los uruguayos deciden navegar su río Negro, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí empieza la hidrovía y después viene lo que se denomina el contrato, que en realidad dicen contrato de hidrovía mal aplicado, porque es una concesión de un sujeto geográfico distinto, y que es una vía troncal de navegación que nada tiene que ver con la hidrovía. Y que además empieza a incorporar sectores donde estaban fuera de la jurisdicción de la CARP por ser preexistente, por ejemplo, el Canal del Indio, pero que si ahora lo queremos profundizar, necesariamente va a tener que intervenir la comisión asesora. Con lo cual, me parece que acá el presidente no está bien asesorado. El presidente tiene que tener claro que está mezclando los sujetos geográficos. El sujeto geográfico del Tratado de Hidrovía, Puerto Cáceres, Nueva Palmira, no tiene nada que ver con el tratado o la concesión que se llama hidrovía mal llamada, que es una concesión troncal. Y por eso yo digo que no comparto para nada que el Canal Magdalena deba ser incorporado a la concesión o a la supuesta concesión que yo quisiera, ojalá que se revise, de la vía troncal. Es un elemento nuevo y tiene similitud o simetría con el Canal de Montevideo. El Canal de Montevideo no está incorporado en la vía troncal. Y nosotros, ¿por qué vamos a tener que, digamos, incorporar el canal de Magdalena? Que por otro lado ya está aprobado, como dijo el embajador Tayana. Nosotros estamos aprobados a poder profundizar a 36 pies. Con lo cual yo creo que la Argentina tiene que avanzar con una decisión soberana de hacer el canal Magdalena independientemente de otra consideración. Y a partir de ahí, como símbolo, como infraestructura portuaria, como infraestructura estratégica, como infraestructura de transporte, como infraestructura logística estratégica de la Argentina, ponerse de pie y empezar a reformular una cantidad de cosas. Desde la palabra, que nos ha confundido mucho, y yo invito a todos los argentinos a que no repitamos la palabra hidrovía, que fue un instrumento lingüístico de colonización. Volvamos a la cuenca, volvamos a llamar las cosas como nos enseñaron cuando éramos chicos en la escuela pública. El río Paraná, el río de la Plata, las cuencas de producción. Esos son los verbos que tenemos que empezar a conjugar para ponernos de pie como un país libre y soberano. Por eso yo acompaño firmemente, celebro, apoyo con todo lo que pueda, de mi punto de vista, la iniciativa del embajador Tayana. Y ojalá que el pueblo argentino se dé cuenta que en la mesa de los argentinos sufren las consecuencias de un país desintegrado. El Canal Magdalena es la llave y es el eslabón perdido de ese país más grande que podemos ser, un país marítimo y fluvial. Muchas gracias. Bueno, Horacio, con la pasión que te caracteriza y que todo el mundo conoce, te queríamos agradecer la participación. Y Ariel, no sé si tenés ahí alguna pregunta, ¿no? Sí, Horacio, ha generado muchos comentarios y demás. Después te vamos a pasar todo lo que dijeron. Muchos saludándote, gente que te conoce de la gestión y del ámbito. Muchos cuestionando también de todo, ¿no? Ha habido de todo. Yo te traslado una pregunta antes que vayamos al cierre, porque ya estamos medio sobre la hora. Vos dijiste en tu intervención que cuesta 150 millones. No es un dato menor, ¿no? Porque se habla en todos lados de 300, 320 millones de dólares.
¿Cómo podés explicar un poquito más eso? Mira, es muy claro. Nosotros es evidente que cuando se habla de 47 pies, de llegar a ningún lado, como con tristeza escuché, es cierto que hoy el puerto de Montevideo tiene autorizado 47 pies, con lo cual la Argentina, en defensa propia, de su propia carga, tiene que proponer la posibilidad, no de ahora, sino de cara al futuro, y que además tenemos las condiciones geológicas para hacer, que la Argentina puede llegar a 47 pies. Que la Argentina necesita llegar con 47 pies como un objetivo estratégico de cara al futuro en un puerto dentro del estuario del Río de la Plata. Pero es evidente que nosotros tenemos claro de que en función de que el Canal Magdalena cuando lo presentamos pertenecía y estaba dentro de la jurisdicción de la CARP y que teníamos que iniciar todo el procedimiento que indica el artículo 17 y siguiente del Tratado del Río de la Plata, lo presentamos a 36 pies. Con lo cual, la primera etapa, que es también otro tema estratégico de la Argentina, dos temas estratégicos. Nosotros necesitamos llegar con 36 pies a todos los puertos metropolitanos. Nosotros no podemos dejar subordinado a los puertos metropolitanos, que considero a los puertos entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, en una condición subalterna a otro puerto de un tercer país. Yo necesito defender la supremacía de nuestros puertos. Por lo tanto, el primer paso era con 36 pies. Ahora es cierto que lamentablemente, haberse allanado los 47 pies, tenemos una espada de Damocles. Pero la Argentina no tiene que rendirse. La Argentina tiene que decir, señores, si la Argentina es desafiada en la supremacía de la cuenca del Plata que le corresponde por derecho propio, vamos a reaccionar en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el canal Magdalena tiene esta visión, el canal de la Magdalena tiene esta visión de aproximaciones sucesivas de cara al futuro, enmarcando dentro de un planteo geopolítico y estratégico. No para pelear con nadie, pero sí para defender los intereses. Acá nadie se pelea, los países no se pelean, los países defienden intereses en todos los planos. Con lo cual, esos 36 pies, llevar a 36 pies de la profundidad del Atlántico a el Codillo, son 47 millones de metros cúbicos a 36 pies. Lógicamente, a mayor cantidad, mayor... Todo el mundo sabe y está acreditado que son fondos blandos, porque así lo dijeron los estudios que hemos acreditado, que podemos oscilar entre 3, 4 o 5 dólares el costo de metro cúbico para poder extraer y profundizar el canal que ya existe. No es que el canal no existe. El canal existe o que fue creado por la Autoridad Portuaria Nacional en la resolución 584 del año 12. Estamos hablando de 120, 130, 150 millones de dólares. O sea que me parece que no califica para mega obra. Me parece que acá hay que analizar con mayor profundidad las cuestiones. Por eso yo planteo que el análisis de la profundización y de la posibilidad de analizar con claridad estas cuestiones, me parece que es imprescindible saber con claridad que cuesta, que nosotros necesitamos extraer 47 millones de metros cúbicos de la cuestión. Y me gustaría, si puedo aprovechar ese plano de la Carta Marina, que me parecería ser, porque va a tu pregunta, y si me permitís, me voy a tomar un par de minutos o menos para poder clarificar, que creo que le va a ser interesante a la audiencia, si podemos proyectar a ver si se puede poner el plano. A ver, Hernán, a ver cuál sería el plano. La carta, la H113. La que es la carta náutica. Exacto. Ahí la van a poner, a ver. Me parece muy importante que hagamos este tipo de reflexión, porque también hace a nuestro patrimonio el conocimiento de nuestro territorio. Es importante para poder saber dónde estamos, dónde tenemos nuestras debilidades y dónde tenemos nuestras... Esa es justamente la que me gustaría reflexionar con ustedes. Ahí está. Esta es muy importante, esta carta, porque esta es una carta del Río de la Plata, donde yo señalé en negro lo que es la isobata de 10 metros. La isobata es una cuestión estratégica, no solamente un tema técnico de una línea que une puntos de igual profundidad. Es una radiografía de una posibilidad geológica. Si el Río de la Plata tiene una especie de cordillera interior. El Río de la Plata, a pesar de ser el río más ancho del mundo, curiosamente tiene solamente 2 puntos para poder ingresar. El Río de la Plata es muy complejo.
Es muy grande la historia de los naufragios frente a la costa de Montevideo y el resto. Al Río de la Plata no es fácil entrar. Tiene solamente 2 puntos. En aquellos 14 metros que pongo en esos 2 puntos, que son obviamente un valor estratégico, porque 14 metros es el calado de los nuevos buques que nacen a la faz de la Tierra en función de la amplitud de las esclusas del Canal de Panamá. Y seguramente el 85% de la flota mundial en los próximos 30 años va a tener esta dimensión de los 330 metros de lora por 48 de manga, donde la Argentina, nuestra geología nos permite el punto del sur de 14 metros. Ahí podemos ingresar por esa vía que no solamente es de cara al sur, sino por una vía absolutamente soberana y evitar un canal absolutamente antinatural y muy costoso de mantener, porque también está acreditado, porque los estudios de sedimentología que se llevan adelante claramente dicen que el aporte sedimentológico de Magdalena es casi el 20% de lo que anualmente hay que extraer del canal Punta Indio. Con lo cual, me gustaría que habría que revisar con seriedad. Los estudios están hechos por gente de alto nivel y es evidente que estamos hablando de una cosa muy simple. Remover 47 millones de metros cúbicos de sedimento.